Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 20, Larga vida al rey, parte 1. En eso todos se quedarían sorprendidos, pero después al voltear, mirarían como otros 3 gigantes de hierro estarían llegando a ese lugar. En eso Cherno Alpha se dirigiría hacia donde estaba Cabeza de Sierra, y después le daría un fuerte golpe. En eso Striker y Typhoon atacarían a Otachi, donde Striker lo arrojaría por los aires y lo alejaría de ellos. Ante esto todos se sorprenderían. En eso Gypsy caería, y después le costaría trabajo colocarse de pie. En eso los demás Jaegers al verlo se sorprenderían, por lo que se acercarían y después Striker y Cherno Alpha lo ayudarían a colocarse de pie. En eso Chop vería que le faltaba parte del casco, y lograría ver el interior de Gypsy, y en eso él diría, Cade, oye amigo, ¿qué fue lo que pasó? Porque Gypsy está destruido, ¿y dónde está Sarah? En eso Cade alzaría la mirada con dificultad, y después sorprendido diría, muchachos, pero en eso también se sorprendería al ver a Cherno, a lo que después Alexis diría, Cade, ¿qué fue lo que pasó? En eso ellos le preguntarían acerca de esas murallas y de por qué estaban en esa isla, pero en eso el escuadrón de Levi, junto con él, y Annie usarían su equipo de maniobras y llegarían a las cabezas de los Jaegers. En eso Typhoon y los demás se sorprenderían de eso, a lo que después todos los chicos se sorprenderían al ver el colosal tamaño de esos gigantes de hierro. En eso Armin y los demás entrarían a Gypsy y después se sorprenderían al verlo casi destruido, pero más al no encontrar a Sarah. En eso Jin diría, Cade, ¿estás bien? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? En eso Armin diría, ¿y dónde está Sarah? A lo que Cade diría, mientras derramaba unas lágrimas, Sarah está muerta, ese maldito Kaiju con Cabeza de Sierra el asesino. Ante esto todos incluyendo a los demás Jaegers se sorprenderían, y en eso Armin, Jin y Sasa comenzarían a llorar, a lo que después Mikasa diría, Sarah, no, esto no puede ser, pero en ese mismo momento, todos escucharían un enorme alboroto, y en eso Otachi y Cabeza de Sierra darían unos fuertes rugidos, a lo que después Typhoon se pondría en guardia. En eso Cade les diría a los del cuerpo de exploración, muchachos, pónganse a salvo, nosotros nos enfrentaremos a esas cosas. En eso Hamada diría, estás loco Cade, sin un segundo piloto no podrás controlar a Gypsy. En eso Cade diría, no hay otra opción, necesitamos detenerlos. En eso Striker diría, es cierto. En eso Chog le diría a Cade, tenemos que darnos prisa, debemos destruir esos abismos. En eso Cade diría, ¿de qué hablan? En eso Saya y Alexis le explicarían que en su mundo la humanidad está al borde de la extinción, los Kaijus hicieron un segundo resurgimiento, los gobiernos cancelaron el programa Jaeger, y en eso también Saya le diría que mientras aquí solo pasaron unos días, en su mundo todo eso pasó en el transcurso de 2 años, por lo que necesitaban destruir ya los abismos, y después le diría lo que vieron unos científicos sobre el abismo, y que únicamente le permitía la entrada a los Kaijus, por eso era que las bombas rebotaban. En eso Kate se sorprendería, al igual que los demás debido a que ellos no sabían que ellos venían de otro mundo, pero también al oír que su mundo fue atacado por Kaijus, los mismos monstruos que han estado atacando su mundo. En eso Kate estaría a punto de decir algo, pero después los 2 Kaijus se abalanzarían sobre ellos. En eso Kate tomaría a los chicos del cuerpo de exploración, y los bajaría rápidamente, y después Cabeza de Sierra golpearía a Striker, mientras que Otachi también atacaría a Typhoon. En eso los hermanos Weitan saldrían volando, pero después se repondrían. En eso Hamada diría, formación Thunderclone, a lo que después Typhoon sacaría sus sierras, y en eso Otachi se abalanzaría sobre él, pero después Typhoon lo comenzaría a cortar. De esta manera Otachi rugiría del dolor, pero después él tomaría los brazos de Typhoon, y en eso destruiría una de sus sierras, pero después Typhoon pasaría por encima de él, y giraría su cuerpo, de esta manera quedaría sobre su espalda.
y en eso, ellos lo arrojarían lejos contra una montaña, así se estrellaría contra ella. En eso Cherno Alpha aprovecharía esto, y después le comenzaría a dar varios golpes a Otachi en su rostro, mientras que Striker comenzaría a darle varios golpes a Cabeza de Sierra, con ayuda a distancia de Gypsy, mientras él le disparaba con su cañón de plasma. Así Striker estaría consiguiendo someter a Cabeza de Sierra. Mientras tanto, con los chicos del cuerpo de exploración, ellos aprovecharían esto para dirigirse hacia donde estaba la casa de Eren, para buscar en su sótano. En eso Eren sacaría la llave y después todos comenzarían a buscar algo, pero únicamente encontrarían unos libros, y en eso Angie estaría a punto de decir algo, pero de repente una gran corriente de aire comenzaría a azotar ese lugar, a lo que después todos saldrían y mirarían como una tormenta se estaría acercando, a lo que después también los Jaegers se detendrían ya que la tormenta se acercaría rápidamente y después grandes truenos comenzarían a caer. Al igual que una fuerte tormenta llegaría a la isla Paradise, donde toda la gente de las murallas no entendería qué estaba pasando, pero de igual manera la policía militar y la guarnición resguardarían a todos por órdenes de Krista. En eso los Jaegers se sostendrían con fuerza, y después se repondrían, ya que la tormenta habría disminuido su fuerza. De igual manera el cuerpo de exploración se habría refugiado bajo tierra, ya que la tormenta habría arrastrado gran parte de la ciudad de Shinkansina, donde después comenzaría a llover. En eso Hamada diría, ¿qué fue esa tormenta? De la nada llegó a este lugar. En eso los demás les dirían, no lo sé, y justo en el momento en el que Chucky iba a decir algo, King Ghidorah caería del cielo con fuerza, creando un gran cráter. Imaginen la escena cuando llega a la ubicación de Madison con el orca. En eso se alzaría una cortina grande de polvo, al igual que un pequeño temblor azotaría todo ese lugar. En eso también los miembros del cuerpo de exploración habrían visto eso, pero también notarían que habría una enorme silueta con grandes rayos a su alrededor, por lo que irían a ver. En eso el polvo se disiparía, y después King Ghidorah comenzaría a alzar sus cabezas, mientras extendía sus alas, y en eso él miraría toda esa zona, y después observaría los muros, y en eso sus tres cabezas pondrían una sonrisa, pero después girarían y observarían a los Jaegers. En eso ellos también se repondrían, y después todos al verlo se sorprenderían, y en eso Kenzo diría, ¿qué es eso? A lo que después Shani diría, esa cosa es gigantesca. A lo que después Alexis y Saya dirían, él es el Kaiju que está controlando a todos los demás en nuestro mundo, es quien ha destruido a todos los Jaegers y quien está casi por dejarnos al borde de la extinción. Ante esto todos se sorprenderían. En eso el cuerpo de exploración subiría el muro, y después todos mirarían sorprendidos, pero también muy asustados a King Ghidorah. En eso Jin diría, ¿qué es esa cosa? A lo que después Connie y Sasa dirían, es bastante terrorífica. Además tiene 3 cabezas. En eso Angie diría, si me lo preguntan, tan solo desde aquí, es más grande que Godzilla. En eso Annie recordaría algo, a lo que después ella diría, es King Ghidorah. En eso todos la voltearían a ver, y después Levi diría, ¿de qué estás hablando? ¿Tú lo conoces? En eso ella diría, no, pero Raleigh me dijo que en su paso por la Tierra, se enfrentó a diversos enemigos que amenazaban al mundo, y uno en especial fue quien le causó muchos problemas. Me dijo que era una hidra que venía del espacio, la cual destruyó una gran parte del mundo, pero Godzilla lo detuvo sin descanso, hasta que finalmente lo derrotó, pero él desapareció. Ante esto ellos estarían bastante sorprendidos. En eso Ghidorah miraría a los Jaegers con una gran sonrisa, y después Cherno Alpha diría, no puede ser, todos muévanse, y en eso King Ghidorah cargaría sus rayos y después los dispararía, y en eso todos lo esquivarían, e incluso los chicos, ya que King Ghidorah los comenzaría a disparar en todas direcciones. En eso los Jaegers se moverían rápidamente, mientras que a Gypsy le costaría trabajo. En eso Cherno Alpha y Typhoon comenzarían a correr a su alrededor por ambos lados, mientras que Striker y Gypsy comenzarían a sacar sus cañones de plasma y sus misiles. En eso Cherno y Typhoon distraerían a Ghidorah, y Gypsy y Striker aprovecharían esto, y le dispararían a Ghidorah, a lo que después Ghidorah recibiría los misiles, y en los ataques del cañón de plasma de Gypsy, y en eso rugiría del dolor, pero después Cherno Alpha brincaría y en eso tomaría una de sus cabezas.
y después la comenzaría a golpear, mientras que en Typhoon, de igual manera sometería a la otra cabeza. En eso Striker comenzaría a correr, y después también daría un fuerte salto, y en eso tomaría la cabeza de en medio, mientras que Gypsy comenzaba a dispararle en dirección de las alas de Ghidorah para que no pudiera usarlas. Así Ghidorah se sorprendería de que esos Jaegers pudieran contra él. En eso Striker sacaría sus navajas, y después se las clavaría, mientras que en Typhoon sus cuchillas. Y después las comenzaría a girar, y también comenzaría a cortar la piel de Ghidorah, mientras que Cherno Alpha lo seguiría golpeando con fuerza de su cara. Ante esto Ghidorah comenzaría a rugir del dolor, pero después comenzaría a moverse para quitárselos de encima, pero vería que los Jaegers lo tendrían muy bien inmovilizado. En eso Ghidorah se comenzaría a enojar, pero después estando a punto de que Striker le clavara sus cuchillas en su cabeza, Ghidorah aprovecharía la posición en la que estaba y le dispararía sus rayos a Gypsy, quien se sorprendería y los esquivaría con dificultad, pero después haría lo mismo con los demás Jaegers y en eso todos saldrían volando. Ante esto los chicos estarían sorprendidos. En eso en Typhoon se estaría colocando de pie y después se acercaría a Ghidorah, pero en eso Ghidorah se daría cuenta y en eso lo golpearía con una de sus colas. Así haría que los hermanos Weitan retrocedieran, pero en eso Ghidorah, aprovechando el descuido de ellos, con su cabeza de en medio mordería la cabeza de en Typhoon. Ante esto los demás Jaegers se sorprenderían, y en eso Chok diría, no, chicos, pero en eso Ghidorah apretaría sus mandíbulas, y después aplastaría la cabeza de en Typhoon, al mismo tiempo que se la arrancaba, así asesinando a los hermanos Weitan, y después el cuerpo de en Typhoon caería, y en eso Ghidorah cargaría sus rayos, y después se los dispararía, y destruiría a en Typhoon. En ese mismo momento todos se sorprenderían al ver cómo Ghidorah asesinó a los hermanos Weitan y destruyó en Typhoon. En eso Alexis y Saya se enojarían y se lanzarían contra él, pero en eso Cabeza de Sierra aparecería enfrente de ellos y después les impediría el paso, y en eso ellos lo trataría de golpear, pero después Otachi aparecería por su espalda, y en eso él comenzaría con sus garras y con su cola a destruir todo su cuerpo. En eso Cherno Alpha trataría de quitárselo, pero no podría, y después Otachi se quitaría. Y en eso Cherno Alpha lo miraría, y después Alexis diría, vamos por ese maldito, y en eso se acercarían a él, pero después Otachi le dispararía a Cherno Alpha un ácido, el cual le daría en todo el casco. En eso Saya diría, maldición, Striker, necesitamos apoyo, a lo que después Chok diría, allá vamos, y en eso comenzaría a correr hacia donde estaban ellos, pero en eso Ghidorah les dispararía un rayo, el cual les daría de lleno. En eso no lo podrían esquivar, y le daría a Striker. En ese mismo momento Kate comenzaría a cansarse, y después Gypsy empezaría a caer. En eso los chicos se darían cuenta, y después se dirigirían hacia donde estaba él. En eso entrarían por la parte rota del casco, a lo que después Armin le diría, Kate. En eso lo mirarían ya cansado, a lo que después Jin diría, ¿estás bien? A lo que después él diría, el enlace que tenía con Sarah ya se está cortando, estoy perdiendo el control de Gypsy. En ese mismo momento Cabeza de Sierra golpearía a Cherno Alpha, y después lo tiraría, a lo que después el ácido de Otachi comenzaría a derretir su casco. Y en eso Otachi con su garra destruiría el resto del casco, y asesinaría a Alexis y Saya, así dejando a Chok y Shani sorprendidos. En eso terminarían de destruir el cuerpo de Cherno Alpha, y después Chok diría, no, malditos, pero después Ghidorah comenzaría a acercarse hacia él, a lo que después estaría a punto de atacarlo, pero en eso recibiría un fuerte ataque de color azul que le daría de lleno en su pecho, y el cual lo haría retroceder y caer. Ante esto todos estarían sorprendidos, incluso los Kaijus. Y después todos comenzarían a sentir como la tierra comenzaba a temblar, y después todos escucharían un fuerte rugido que haría retumbar todo ese lugar, pero después los chicos del cuerpo de exploración lo reconocerían y en eso mirarían hacia atrás, y verían cómo es que Godzilla habría llegado a la isla Paradise. En eso todos se pondrían felices, pero Masani, a lo que después Godzilla daría otro fuerte rugido, y en eso Mothra y Rodan llegarían por detrás de él, mientras creaban fuertes corrientes de aire.
En eso Otachi y Cabeza de Sierra se pondrían nerviosos, y se comenzarían a alejar, pero en eso Rodan y Mothra los atacarían y los comenzarían a descuartizar vivos. En eso todos se sorprenderían al ver que no vino solo, pero más se sorprenderían Kid, Chuck y Shani, ya que estarían viendo cómo es que el Kaiju que acabó varias veces con los demás en su mundo estaba llegando ahí. En eso Shani diría, ese es, a lo que después Chuck diría, ese maldito Godzilla, a lo que después Ghidorah se colocaría de pie. Y en eso todos se asustarían, pero después Ghidorah al ver a Godzilla se sorprendería. En eso él también daría un fuerte rugido, y después Godzilla comenzaría a correr hacia él, y de igual manera Ghidorah se abalanzaría hacia donde estaba él, y en eso ambos chocarían, creando una fuerte onda expansiva, a lo que después Godzilla tomaría a Ghidorah de ambas cabezas y después lo jalaría con fuerza y en eso lo estrellaría contra una montaña. En eso Jin y Connie dirían, sí, tú puedes Godzilla, hazlo pedazos. En ese mismo momento Kid reaccionaría y después se comunicaría con Striker. En eso diría, Chuck, a lo que después él diría, Kid. En eso él le respondería, tenemos que aprovechar esta oportunidad, debemos destruir los abismos. En eso Chuck diría, es cierto, a lo que después Kid diría, ustedes entren por la abertura que está en esta isla, yo me dirigiré hacia la que conecta nuestro mundo con este en el Triángulo de las Bermudas, con Gypsy podré destruir esa abertura. En eso ellos se sorprenderían. Pero después asentirían su cabeza. De esta manera Striker tomaría el cadáver de Otachi, y después se dirigiría hacia donde estaba la entrada de la isla Paradise, mientras que Gypsy, con toda la energía que le quedaba activaría unos propulsores, con los cuales se dirigiría hacia donde estaba la entrada por donde llegaron. En eso los chicos lo mirarían sorprendidos, y después Armin diría, ¿pero a dónde va? En eso Godzilla también lo miraría alejarse, pero se distraería. En eso Ghidorah aprovecharía esto, y después lo mordería del brazo, lo que haría que Godzilla rugiera del dolor, pero en eso él le daría un fuerte puñetazo en su cabeza de en medio, lo que haría que Ghidorah rugiera del dolor, pero en eso él trataría de atacarlo con sus otras dos cabezas, pero Godzilla le daría un fuerte coletazo que lo haría retroceder. En eso Ghidorah rugiría del dolor, pero después lo mordería de sus brazos, y en eso Godzilla lo empujaría con fuerza hacia atrás, y en eso trataría de darle un fuerte golpe a Ghidorah, pero después él lo mordería de su cuello y brazos, y en eso se elevaría momentáneamente, y después lo estrellaría con fuerza contra el piso, pero en eso Ghidorah comenzaría a aplicar fuerza en su cuello, lo que haría que Godzilla rugiera del dolor, pero después Godzilla comenzaría a cargar su aliento atómico, y después se quitaría los colmillos de Ghidorah, y en eso le dispararía su aliento atómico de lleno a Ghidorah, el cual se vería mucho más potente. En eso Ghidorah rugiría del dolor, y al mismo tiempo retrocedería. Ante esto todos se quedarían sorprendidos. A lo que después Jin diría, es mi imaginación o Raleigh se ve mucho más poderoso. En eso Godzilla seguiría quemando a Ghidorah, pero después de su espalda, Mothra y Rodan aparecerían, y después lo golpearían, donde Rodan le daría unos fuertes cortes con sus garras, lo que haría que Ghidorah rugiera del dolor, mientras que Mothra le lanzaría su seda. En eso los chicos al verlos se sorprenderían, pero después Angie diría, esa polilla gigante, es bastante bella. Esto lo diría mientras observaba a Mothra. En eso las cabezas de Ghidorah quedarían cubiertas de su tela pegajosa, a lo que después la cabeza derecha de Ghidorah se zafaría, y trataría de quitárselas a las demás, pero en eso Godzilla aprovecharía esto, y después embestiría a Ghidorah, y lo comenzaría a llevar hacia atrás, y en eso lo estrellaría contra una montaña, destruyéndola. En eso Ghidorah caería, y después Rodan y Mothra caerían sobre sus cabezas, y ayudarían a Godzilla a someterlo. En eso todos se sorprenderían de ver a esos dos Kaijus ayudando a Godzilla. Pero en ese mismo momento Ghidorah comenzaría a rugir, y después la tierra levemente comenzaría a temblar, y en eso de la tierra saldrían King Caesar, Scylla, Anguirus, y Gorosaurus, quienes habrían seguido a Ghidorah por órdenes de él, desde el mundo de titanes del Pacífico. Ante esto Rodan, Mothra y Godzilla, incluso los chicos se sorprenderían de verlos. En eso ellos darían un fuerte rugido, y después se abalanzarían sobre Godzilla, y los demás, así embistiéndolos, donde después Rodan y Mothra se alejarían del suelo.
pero en eso Scylla y Gorosaurus darían un fuerte salto y después les darían un fuerte golpe con sus pies, así enviándolos de nuevo al suelo, mientras que Anguirus y King Caesar se abalanzarían también sobre ellos. En ese mismo momento King Ghidorah se colocaría de pie, pero Godzilla no desaprovecharía esto, y después lo tomaría y en eso miraría el muro María, y luego tomaría a Ghidorah de varias de sus cabezas, al mismo tiempo que lo empujaba, y comenzaría a estrellarlo contra él, al mismo tiempo que destruía una parte. Ante esto todos se sorprenderían, y después Sanji diría, ¿pero qué está haciendo? En eso Ghidorah comenzaría a rugir del dolor, pero en eso se zafaría del agarre de Godzilla. Mientras tanto con los demás Kaijus, todos seguirían atacando a Rodan y a Mothra, pero después ella esquivaría varios golpes de Anguirus y Scylla, y en eso ella se elevaría, a lo que después los miraría y en eso recordaría que Godzilla dijo que Batra les arrojó un polen de sus alas, el cual los mantiene bajo el control de Ghidorah. En eso ella comenzaría a mover sus alas, al mismo tiempo que creaba varias corrientes de aire. En eso los demás Kaijus la voltearían a ver, a lo que después Mothra, sin que ellos se dieran cuenta, comenzaría a expulsar una especie de espora que comenzaría a caer en forma de corrientes de agua sobre todos los Kaijus, los cuales estaban sometiendo a Rodan. En eso todos comenzarían a mover sus cabezas, y después empezarían a dar varios rugidos, y a mover sus cabezas repentinamente.